nuestro programa Produciendo. Estamos con Marcelo Ureta, aquí del Centro de Enólogos de nuestra provincia. Y queríamos charlar un poco con Marcelo, bueno, el tema que está en el tapete en este momento, tanto en San Juan como en Mendoza, que es sobre el precio de la uva común, los varietales y también el precio de gamela. Por un lado, aquí en nuestra provincia ya sabemos que el gobierno ha advertido a todas las cámaras y demás, Marcelo, que ellos quieren digamos, una confirmación del precio para poder otorgar los préstamos y demás. Pero en Mendoza hay otra situación que ya han salido, principalmente el gobierno, a manifestar de los precios que están pretendiendo los viñateros en este caso. Buen día, Hugo. Sí, efectivamente estamos en lo más álgido de la cosecha, como pasa todos los años. Vos que llevas años cubriendo a la industria, sabés que en estas temporadas siempre suceden cosas que pueden ser que la industria mejore o pueden ser hacer que la industria se estrelle. Nosotros del Consejo Profesional de Enólogos vemos con bastante preocupación estos tires y aflojes del mercado, porque no te olvides que en definitiva los enólogos tenemos que actuar con las herramientas financieras y económicas que nos da la industria justamente. Y cuando pasan este tipo de cosas, uno se encuentra que de repente va a recibir un camión de uva que es como si recibiera un camión de Juncadela, que viene millones de pesos en esos 10.000 kilos, o de repente no vale nada de ese producto. Monedas. Monedas. En realidad sí creemos que la recomposición del kilo de uva debe suceder este año. El año pasado ya fue un precio bastante vil pagado dentro de la industria. Sabíamos que no cubría los costos, pero también entendemos que desde el gobierno, y sobre todo el gobierno de Mendoza, que va a intervenir el mercado en compra de uva, no hemos visto que haya hecho ninguna acción en el resto de la cadena. Y desde los técnicos... Esto es para un poco explicarle también a nuestros televidentes que Mendoza ha hecho una excepción en este caso, no San Juan, con el Banco del Vino, ¿no? Exactamente. O interviene, digamos, en el mercado, el gobierno, exactamente, fijando el precio de alguna manera. De alguna forma, porque ellos han publicado justamente hoy de que van a salir a comprar casi el 50% de las uvas básicas y no sé si el 30 o 40% de las uvas varietales, Malbec sobre todo, lo cual hace que el resto de la industria quede en una posición bastante delicada, porque no se han cambiado ninguna regla de juego y de repente está el señor Estado interviniendo sin más ni más, porque, insisto, nosotros lo que vemos, si el Estado hubiera intervenido reuniendo a toda la cadena y haber discutido el desagregado que tiene que haber del valor del litro de vino en mercado hacia abajo, y podríamos... Aclaremos, Marcelo, digamos que el gobierno de Mendoza fija o da un poco crédito a pidiendo los viñateros y demás por kilo de uva. Sí. Y en el caso de los varietales estaban hablando de algo... Hasta 60. ¿Cuál es el problema? ¿Los vale? Y sí, seguramente los puede valer. El tema es que si esto se lo vamos a hacer pagar al consumidor, lo que decimos los técnicos, si esto se lo queremos hacer pagar al consumidor, el año que viene nosotros vamos a tener más del 60% de la uva, del vino, perdón, elaborado este año en las piletas. No lo vamos a poder comercializar. Eso está claro. Otra vez con sobrestock. Otra vez con sobrestock, porque cualquier cadena que se pretenda incorporar unos aumentos del orden de lo que estamos incorporando nosotros y se lo pretenda hacer pagar al consumidor, está en un error. ¿Y cuál es la opinión tuya o del Centro de Enólogos? La opinión sobre todo del presidente y de la gente del Consejo es que debemos hacer, digamos, una revisada del desagregado de valor de lo que sale el litro de vino, de lo que sale el litro de vino en góndola y ver quién y qué porcentajes se queda cada uno de los actores de la cadena. ¿Valer los vale? Valer los vale, indudablemente los vale. Tenemos que distribuir en la cadena de comercialización. Porque si hay alguien que se está comiendo el 80% de la ganancia del valor de vino en góndola, ese señor tiene que redistribuir necesariamente, porque si no el resto de la cadena se muere. Y lo que vemos es que el Estado ha intervenido solamente en un sector primario y lamentablemente no, sobre todo Mendoza, y que intervenga Mendoza en ese sector es que nos revoluciona todo el mercado,
porque son el 70, el 80% de la producción nacional, Claro. y esto lo vemos con mucha preocupación, porque nadie le garantiza después que el vino vaya a tener los valores que debiera tener para que, digamos, recuperar ese valor de uva, y mucho peor, sabemos que va a terminar en la góndola un precio de producto terminado que el consumidor va a decir, me voy a las bebidas sustitutas, claramente. O sea, beneplácito para gaseosa, agua saborizada, cerveza, y estamos nosotros mismos tirándonos el tiro de gracia, evidentemente. Si no hacemos ese otro, digamos, revisar quién se está quedando con un porcentaje, porque el valor de góndola, vos lo sabés Hugo, perfectamente, no tiene nada que ver con el valor que se paga en el resto de la cadena. Alguien se está quedando con eso, que es la parte comercial, indudablemente. ¿Tiene que intervenir sí o sí el Estado ahí? Y el Estado tiene que llamar a las partes y ver, porque hay leyes que regulan ese tipo de ganancias y hay que ver cómo se está aplicando, ¿no? Indudablemente eso debe ser un acuerdo, no puede ser una imposición de nadie. Pero bueno, pero aquí hay que sentarse todos, porque si solamente vemos el problema de uno y el resto de la cadena no lo atiende, vamos a perder los consumidores. Ya con estos valores perdemos el mercado externo seguro, todo el mundo lo sabe, a los valores de hoy. El mosto sulfitado, que para nosotros, el mosto concentrado, que para nosotros es el 30-40% de la producción, lo vamos a perder con estos valores. El año pasado fue muy bueno. Lo duplicamos prácticamente las exportaciones en vinos a granel y demás. Y bueno, es cierto, no se puede exportar a costa que los productores no ganen lo que tienen que ganar. Ahora, tampoco podemos aumentar los precios y perder los mercados. Aquí debe haber algún tipo de racionamiento que es intermedio y que no nos haga morirnos después de acciones que hacemos en contra. ¿Y qué les parece 17 o 20 pesos que se está hablando sobre Gamela? Sí, y yo he escuchado, estamos participando en grupos de gente que terceriza este tipo de trabajos, la gente que hace la cosecha asistida y cuadrillas de ese tipo, y realmente los costos son preocupantes porque también tenemos todo el protocolo COVID que hay que atenderlo y que eso ha encarecido y va a encarecer y necesariamente tenemos que aplicarlo, así que vemos que también eso va a hacer que el kilo de uva tenga un valor de cosecha quizás a lo mejor dentro de los 2,50 pesos, 3 pesos, o sea, indudablemente... de costo. De costo para el productor, exactamente. También dependerá de las distancias a cubrir y demás, pero estamos preocupados porque todos los valores se han inflado mucho, cosas que son reales, insisto, Hugo, que esto quede claro, el Consejo y Centro sabemos que los valores son reales, pero lo que vemos con preocupación es que si no miramos toda la cadena y creemos que esto no lo paga nadie, estamos equivocados. Esto lo paga el consumidor. Y si lo hacemos pagar al consumidor, el consumidor nos deja. Esa es la realidad. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Todavía no hay nada determinado, pero se tiene que concluir, digamos, o aclarar prontamente. 2 días, 3 días más. Sí, porque la cosecha ya empezó, la parte más álgida va a ser seguramente fines de febrero, principio de marzo, viene un poquito adelantada. Los valores, nosotros hemos participado, como vos bien sabes, con el vicepresidente del INB. Los viñateros hablan de amaquila, incluir un poco más, digamos, amaquila que... Y hoy por hoy, con los valores de uva que se está haciendo, yo te digo por lo menos que yo siento, primero era hacer maquila porque los cálculos de producción daban a que iba a haber iba a haber una merma con respecto al año pasado, bien digo. Nosotros lo que te estaba comentando, que hemos participado junto con el INB en la estimación de cosecha, y en San Juan, por lo menos, damos fe, el cálculo que se ha hecho, no va a haber, digamos, un aumento, una merma de cosecha como se está hablando, por lo menos en San Juan. Los valores van a ser parecidos al año pasado, con la aclaración de que el año pasado tuvimos un 20% de merma con respecto a la cosecha histórica. O sea que ya cosechando como el año pasado, estamos cosechando un 20% menos de la cosecha histórica, pero va a ser muy parecido al año pasado la cosecha. Similar al año pasado, Similar. Pero Mendoza da un 20% menos. Y todavía no lo dan. Todavía no lo da. El INB diferenció este año el pronóstico de cosecha, el cálculo de cosecha, y San Juan lo ha dado ahora, los primeros días de febrero, y Mendoza lo iba a dar teóricamente dentro de un par de semanas, no sé bien cuándo lo van a disponer, pero como es zona más fría, el cálculo se hace diferido. Si Mendoza da un porcentaje de menos cosecha que el año pasado, es posible que no tengamos el stock que teníamos
el año pasado, la elaboración que tuvimos el año pasado. Pero en definitiva, por lo que hablan los técnicos del instituto que conocen de estadística y nos muestran la estadística, debería haber algo muy, muy grande para que sea menor al año pasado. Menor al año pasado. Al histórico va a ser menor, mucho menor. Al histórico de producción de San Juan y Mendoza a nivel país. Pero con respecto al año pasado, el cálculo es que va a estar muy cerca. Hay que ver qué dice Mendoza, es cierto. Por último, ya para concluir un poco, Marcelo, la conclusión es buenas noticias para el productor y la posibilidad de establecer un acercamiento en esta cadena de valor, ¿cierto?, de los porcentajes. Eso debería ser lo sensato en un producto que, si bien tiene un mercado muy potente en Argentina, cuando se zafa con los valores, como pasa con cualquier cosa, se transforma en un producto suntuoso, la gente, y no nos olvidemos que estamos en periodo de crisis, la gente deja de consumir. Te agradecemos y vamos a volver a molestarte en alguna otra oportunidad, Marcelo. Encantado, Hugo, y siempre bienvenido acá.